Bien, damos inicio a nuestra siguiente exposición. Sería la oralidad en la presentación y práctica de pruebas de acuerdo al Código Procesal Civil. Tenemos al licenciado Sergio Fernando González Herrera. El licenciado Sergio Fernández González Herrera es un profesional panameño especializado en el ejercicio privado de la abogacía, con 39 años de experiencia en la práctica legal. Actualmente es docente en la Universidad Santa María la Antigua. Se ha desempeñado como abogado independiente, juez municipal de Boquete, fue juez primero de circuito en la rama civil de 1997 al año 2021. Fue juez de carrera judicial por concurso 25 años. Ha dedicado 31 años ininterrumpidos a la judicatura. Obtuvo su licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en 1985 en la Universidad de Panamá. En 2002 culminó su maestría en Derecho Procesal en la Universidad Latina de Panamá. Continuó con estudios de posgrado en Docencia Superior y en 1993 tomó el curso en la formación de jueces en la Escuela Judicial del Órgano Judicial de la República de Panamá. El licenciado González ha presentado distintas publicaciones de suma importancia, una de ellas sobre el análisis de la jurisprudencia y la otra de Derecho Internacional Privado. También ha publicado artículos sobre temas de derecho en diarios nacionales y revistas. Por favor, aplausos para el siguiente expositor. Gracias, buenas tardes. Primero, deseo agradecer al doctor y amigo Nelson Carrello y a ese grupo de sus estudiantes por haberme considerado a participar en este evento, que lo corto que aprecié en la profesora More, luce muy interesante y dinámico. Entonces, tengo dos problemas ahora, ¿no? Uno, que la profesora More me dejó la vara un poco alta y espero estar a la altura de esa exposición. Y el otro, el horario. Y es que estamos después de la comida, espero mantener su atención, ¿no? Porque yo soy uno de los que si la cosa no está muy interesante, me voy con Morfeo de paseo. Así que vamos a entrar a materia metodológicamente. Tengo no sé si decir la mala costumbre o el buen hábito de empezar de lo sencillo a lo más complejo, ¿no? Me facilita a mí un poco en la labor docente hacerlo de esa manera y ya tengo la manía. Dicen que el loro viejo no da la pata, así que vamos por ahí. Sobre el tema, primero hacer unas indicaciones preliminares. Si me sigue. El abogado litigante debe ser ante todo un investigador afanado, acucioso, capaz de ubicarse en aptitud de estructurar adecuadamente a la representación que asume dentro del proceso, sea como demandante, sea como demandado o sea como tercero. Por su parte, el procesalista es un estudioso del proceso y de todo lo que ocurre o puede ocurrir dentro del mismo. Por ende, no debe impresionarse con las creaciones o con las innovaciones al proceso, renunciando a su tarea de estudiar todos los ángulos, ventajas, desventajas y funcionalidad de la nueva idea que se trata de promover o presentar. Esto a través del prisma de su conocimiento y de su experiencia. Pasando un poco al marco sistemático procesal, el Código Judicial vigente hasta el presente momento está regido por el sistema dispositivo y esto incluye el procedimiento probatorio. El Código Procesal Civil, que es ley de la República y que entra, como explicó la profesora, en vigencia plena en octubre del 2025, sigue regido por el sistema dispositivo, incluido el procedimiento probatorio. Lo anterior nos indica, dentro del sistema dispositivo, la siguiente, creo que es la anterior.
que dentro del esquema del sistema dispositivo son las partes las que tienen la funcionalidad, como aparece en la imagen, de proveer, y repito lo que antes dijo la profesora More, la pretensión, los hechos, las pruebas y hasta el derecho, ¿no? que tratan de proponer en el debate procesal. Esta primera precisión nos conduce a que, aunque cambia la ley, continuamos dentro del mismo sistema procesal en el nuevo Código de Procedimiento Civil. Pasando a los principios probatorios, ¿no?, que entran a regir en esta nueva ley, no los tengo todos. Como bien dijo la profesora, perdona que la use tanto, pero es que hay una conjunción ahí, ¿no? Correcto. Es difícil en un corto tiempo referirse a todos, porque han crecido en número, y voy a destacar solamente los que hacen parte de la oralidad, ¿no?, y del proceso concentrado. Estos son los principios. Primero, el de la oralidad, de acuerdo con el cual la fase del procedimiento probatorio, desde la proposición o aducción de prueba, debe surtirse en forma oral, incluido las resoluciones que emita el tribunal durante esos periodos. Estoy hablando del principio visto desde la doctrina y me estoy refiriendo a los principios que postula la nueva ley. El principio de contradicción sostiene que la fase del procedimiento probatorio deben surtirse en un solo acto, ¿no? Y ese acto es la audiencia. Está el principio de inmediación, que propone la presencia del juez, ese llamado juez director del proceso, en cada una de las subfases del procedimiento probatorio. De manera particular, y no es que es exclusiva, en la producción de las pruebas. Y la inobservancia de ese principio, la propia ley señala que vicia de nulidad el proceso. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para explicar dos eventos. Cuando el juez está participando con inmediación en la práctica de la prueba específicamente, el juez recauda, si tiene una buena memoria y si está atento, toda una serie de circunstancias o situaciones que ocurren durante ese momento. Y eso le va a ayudar al momento, cuando entra a la fase de valoración, antes de elaborar la sentencia, como dicen algunos, solo en su soledad, para volver sobre esos episodios que se dieron en ocasión de la audiencia de práctica de pruebas. Por eso es que es importante que el juez que va a decidir es el juez que participe con atención, con dedicación de esa etapa de proposición de prueba. Al momento del receso, mientras comíamos un poquito, el profesor Agapito, que lamentablemente se fue, decía que las comparaciones son odiosas, pero las comparaciones a veces también son didácticas. Y le comparto ahora el otro aspecto, el aspecto que sufre, lo vive y lo sufre el litigante, cuando el que participa en la producción de pruebas no es el juez. Y en el esquema antiguo, que como le digo yo a mis alumnos, ellos tienen una ventaja de tener un profesor de la edad media como yo, medio viejo y medio nuevo, que le puedo hablar del pasado y todavía vivo las evoluciones.
en la forma en que se llevaban los procesos en aquellos tribunales que existían antes, ¿no? Donde había una gran secretaría, el juez estaba en un cuartito por allá y no había la comodidad de una sala de audiencia. Entonces, el oficial mayor era el que recibía la testimonial. Y al momento de la tacha, espérese un momentito, vamos a entrar a preguntarle al juez para que califique la tacha. El juez allá, la prueba acá, el receptor no es el que decide, y mientras él va y viene, ahí pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Desde sugerirle la respuesta a decirle, mira, mejor no conteste la pregunta y tal y cual cosa. Y mediación, por eso se lo digo a propósito de que valoremos la importancia que tiene la inmediación, y sobre esto vamos a volver más adelante cuando veamos el diseño del procedimiento probatorio nuevo. El otro es el principio de la publicidad. Y este principio, en lo que atiende al procedimiento probatorio, impacta tanto las resoluciones que se emitan para anunciar la fecha de audiencia, así como la misma audiencia, que además debiera ser como esta sala, abierta, pública, ¿no? Porque en muchas ocasiones entra en juego el asunto de la verdad formal versus la verdad material que el código trata de rescatar, ¿no? La pesquisa de la verdad material. Y resulta que si usted hace una audiencia a puerta cerrada en una sala pequeña, quizás el verdadero testigo que a conveniencia no ha sido traído al proceso no puede servir a los propósitos que decía el profesor Agapito, de que el juez él le puede decir al juez, yo conozco la incidencia de ese caso, y pueda servir como testigo, como verdadero testigo. Por eso el principio de publicidad es importante rescatarlo. El principio de necesidad de la prueba. Está presente este principio en la etapa probatoria, es consecuencia del sistema dispositivo y le asiste a las partes, solamente a las partes. Más nadie tiene necesidad de la prueba que las partes, ¿no? Porque de eso depende el acreditamiento de los hechos que sirven de fundamento a la pretensión o a la oposición. El principio de la carga de la prueba, a la cual también se hizo referencia en la exposición anterior, tiene otros matices, ¿no? Ya el postulado del 784 se profundiza más, se enfatiza que le asiste a ambas partes, pero cambian un aspecto. En el nuevo código, las negaciones indefinidas, que antes no era obligatorio probar, el nuevo código no las admite. Usted tiene que asumir una posición frente al hecho afirmado por la contraparte. Si lo acepta, no hay problema. Pero si no lo acepta, tiene que argumentar en qué varía el hecho. Si lo hace parcialmente o lo hace totalmente. Ahora, se plantea un problema también. ¿Cómo hacemos ante el hecho desconocido porque no le atañe a la parte? O sea, el decir, no conozco este hecho, ¿no? ¿Cómo lo pruebo? ¿No? O sea, sencillamente no lo conozco, no me asiste. Ese es un punto que queda ahí en el aire ante este mandato de la ley de que no puede haber negaciones indefinidas. Entra el principio de contradicción, que tiene funcionalidad para garantizar el derecho de defensa de las partes. Pasa por la notificación, ya se dijo, pero
también pasa por el traslado de lo que la contraparte está aportando como prueba para poder emitir una opinión y, si fuere el caso, contraprobar, ¿no? Y por último, el principio de la unidad de la prueba, en el sentido de que la prueba no puede ser considerada de manera aislada, sino que tiene que ser apreciada en su conjunto, tanto en cuanto a la prueba en particular o en específico, vista en su integridad, como en el conjunto de pruebas que tratan de servir al acreditamiento de un hecho específico. Y vamos a esta primera imagen que yo les traje para representar un poco el procedimiento probatorio desde lo escrito. Este es el esquema del diseño escrito hacia la oralidad. Estas fases o estas subfases dentro del procedimiento probatorio siempre están presentes. Lo que he utilizado aquí es el del Código Judicial. A destacar que, en el Código Judicial las etapas se surten por lapsos, o decimos en nuestro medio, en nuestro foro, términos que son consecutivos. Termina uno, inicia el otro, hasta que se llega a la fase de la práctica de prueba, ¿no? Vamos a la siguiente. En el proceso oral, en el nuevo Código Procesal Civil, el procedimiento probatorio mantiene el mismo esquema, con la variante de lo que representamos en esta elipse, que todo debe surtirse en un solo acto, ¿no? Proposición, contraproposición, objeción, calificación y práctica. Vamos a la siguiente. El procedimiento probatorio que nos presenta el Código Procesal Civil en 2 audiencias ya nos va dando al traste, porque nos rompe la concentración. Hay una audiencia llamada preliminar, en donde se van a surtir las 4 primeras fases del procedimiento probatorio, y luego está la audiencia final, concebida para la práctica de prueba. Pero nosotros tenemos una audiencia preliminar que tiene una actividad compleja, porque la audiencia preliminar, ¿no? Ahí difiero de lo que alegaba el licenciado Agapito, y me baso en lo que está escrito, 255, y leo. La tramitación de la audiencia preliminar dice: la audiencia preliminar se desarrollará conforme a las siguientes reglas. O sea, esto es de obligatorio acatamiento. Abierta la audiencia, el juez exhortará diligentemente a las partes a que solucionen sus diferencias a través de la conciliación o la mediación, en la forma indicada en este código, sin que esto signifique prejuzgamiento de la causa. Sobre la base de la experiencia, yo respeto a los que promueven y favorecen los medios alternos de solución del conflicto dentro del proceso, pero yo no soy tan partidario de eso. En otros países, los métodos alternos de solución del conflicto, o las instituciones que se dedican a esto, aunque sean gubernamentales, no están dentro de la estructura física del órgano judicial, precisamente para generar en el usuario la comodidad de que no estás ante el tercero dirimente del conflicto. Entonces estás en un ambiente diferente, mucho más relajado, en donde se puede solucionar el conflicto sin siquiera llegar al proceso. Entonces, en la cultura judicial panameña,
otra vez me voy a referir a usted, le decía la profesora Amores, nosotros, incluyéndonos a nosotros, fuimos formados para el litigio, no para la composición, ¿no? Entonces, cuando usted lleva el caso al tribunal, es entendido el mejor de los supuestos que usted no ensayó, pero no consiguió una forma amigable de composición antes del proceso. Entonces, esto aquí es hacer una pausa que desconoce el interés de la parte, número uno. Número dos, si a través de la experiencia probatoria del examen cruzado de las pruebas de uno y otra parte, se entiende que se puede arreglar el conflicto, el abogado tiene las herramientas en los medios extraordinarios de terminación del proceso, ¿no? Transacción, que es el por antonomasia, y el desistimiento. Entonces, con esto le quiero decir que ahí se produce la primera pausa, pero voy a seguir para no cometer errores con la lectura acá. Fíjense. Primero el juez exhorta a las partes a que arreglen, o sea, vienes ante mí para que yo inicie el proceso y yo te digo, no, mejor anda y arregla primero. Primera pausa. Eso significa, en la práctica de tribunal, que el juzgador hace una derivación del caso al centro de mediación del órgano judicial. Eso lleva un tiempo. Tiene que producirse una resolución, tiene que notificar la resolución, el proceso sale del tribunal y va al centro de mediación que tiene que agendar ese caso y ahí se va perdiendo un tiempo valioso. Y dice que si no logra usted mediarse, no me crean a mí, verifiquen las estadísticas del centro de mediación, cuántos terminan en conciliación o mediación y cuántos retornan al tribunal. El proceso continuará en esta fase de la audiencia preliminar. Seguidamente, dentro del seguimiento, la continuidad, el juez requiere a los apoderados de la parte que establezcan los puntos controvertidos y que fijen los hechos en los que están de acuerdo o no haya controversia, e igualmente el anuncio de los hechos sobre los cuales si haya disconformidad para los efectos de determinar la pertinencia de prueba, contestación de la demanda, reconvención, etc. Eso está bien, porque seguimos dentro del esquema del dispositivo. Las partes son dueñas de su proceso. Pero después sucede que me llamaba la atención en el estudio que dice que el juez tiene potestad para fijar el objeto del debate, ¿no? Y luego, voy a seguir con lo leído y me perdono. Dice, de haberse propuesto excepciones previas y de especial pronunciamiento o incidentes que afecten la continuación del proceso, previo traslado a la contraparte, el juez procederá a resolver y evaluar lo manifestado por la parte y lo resuelve en el mismo acto. Contra la decisión que reconoce las excepciones o incidentes en la audiencia, cabe recurso de apelación. Y si hay un recurso de apelación, ¿qué pasa? Esta causa otra vez sale de la audiencia preliminar, se tiene que ir al tribunal de alzada. Vamos a suponer que despachan en oralidad y resuelven rápido, pero han pasado por lo menos 2 semanas, 3 semanas y estamos todavía en la audiencia preliminar. Después el juez decretará la admisión de pruebas que solicitan las partes y que considera necesaria, y otra vez, siguiendo los criterios de la prueba pertinente, procedente, útil y lícita. Aquí hay un punto que me llamó también la atención, que dice que
prescindirá de las pruebas relacionadas con los hechos que declaró probados. El juez declarando probado en la fase preliminar, donde admite prueba, es un juicio de valor. Eso es para el momento de la sentencia. Los criterios deben ser de admisibilidad, pertinencia, utilidad, licitud. Fijado el objeto del litigio, que como dijimos, lo establece el juez, si se precisara que los hechos admitidos por ambas partes quedan excluidos de prueba, quedando el proceso reducido a una cuestión de derecho, el juzgador, aquí hay cosas que a mí, debe ser que ya estoy muy viejo, pero no me encajan en un sistema de hermenéutica legal. Dice, el juzgador, salvo que requiera la práctica de otra prueba, en el mismo acto oirá las alegaciones de los apoderados hasta por 30 minutos por uno y posteriormente dictará sentencia. Si el asunto es de puro derecho, ¿no? O sea, ahí sale sobrando prueba, ahí sale sobrando alegaciones, pero bueno, vamos a guisa que la parte haga su argumentación, pero el juez debe decidir en el acto sin más ni más. Si por el contrario existen pruebas por practicar o hechos que requieran ser acreditados en el proceso, entonces pasamos a la audiencia final después de pasar por este tránsito un poco accidentado de lo que puede ocurrir. Porque hay una cosa que no nos debemos llamar a engaño. El abogado, y esto ocurre con mayor frecuencia cuando las causas son de gran importancia, va a utilizar todos los recursos a su alcance, ¿no? Y esto se lo digo porque la fórmula que nos están vendiendo es de que vamos a un proceso ágil, dinámico, de resolución pronta, en tiempo récord. Creo que usted lo dijo también, de 1 año. Que el Señor me dé vida para verlo. Y esto no lo digo con sorna, sino que el proceso oral ya se ha ensayado más recientemente en el penal, en el agrario, en el de libre competencia, ¿no? Y en el de familia. Y salvo el caso del proceso laboral, el marítimo, que también tiene mucha oralidad, ¿no? En casi todos los otros procesos, los tribunales se encuentran colapsados. Entonces, mi inquietud es, si nosotros teníamos en el laboratorio, ¿no?, el experimento funcionando en los otros procesos orales, teníamos que partir de las dificultades de ese proceso oral, ¿no?, para mejorar la fórmula que solucionaría el cuello de botella en el proceso civil. Que como lo digo yo, por las conclusiones, ya me estoy anticipando, el cuello de botella va a seguir ahí, por una sola razón. Y voy a valerme el texto evangélico. La mies es mucha y los obreros son pocos. Mientras nosotros tengamos el reducido número de jueces, el reducido número de tribunales, físicamente juzgados, tribunales, versus la alta cantidad poblacional y la alta cantidad de abogados que legítimamente llevan causas al tribunal, nosotros vamos a seguir en el mismo panorama, ¿no? Los numerales antes mencionados, que establecen los distintos momentos del procedimiento probatorio bajo la dirección y decisión del juez sobre el objeto del debate, el juez dirige, pero también decide el objeto del debate, decide sobre hechos controvertidos, pruebas admitidas, más los hechos que él se anticipa a considerar probados en la primera etapa de la audiencia preliminar. Okay. La audiencia final a mí no me hace mayor problema.
solo que la ley manda a que el juez, para la práctica de pruebas, establezca tiempo suficiente por anticipado para que se despachen todas las pruebas propuestas por las partes. Donde sí me hace un poco de problema el nuevo procedimiento en oralidad es que el juez tiene muchas facultades, más allá de la dirección, e inciden en la parte de la misma prueba. Y algo que viene ocurriendo en el proceso penal, del llamado sistema penal acusatorio, que es el proceso penal nuestro, es que al momento de proponer las pruebas, sobre pretexto de ajustarse al tiempo que dispone el tribunal dentro de su calendario, se sacrifica la libertad probatoria de la parte. Y eso no debe ocurrir. O sea, cada parte sabe qué pruebas necesita, por qué medio las lleva a su realización, y no debe el juez con ningún motivo decirle esta prueba no, a menos que sean los criterios de admisibilidad. Pero por criterio de límite de tiempo del jugador, no. Y eso está ocurriendo en el proceso penal. Pero, para mi gusto, otra de las dificultades que enfrentamos con el procedimiento probatorio dentro del nuevo esquema del proceso oral es que, a diferencia de lo que nosotros podemos encontrar en el Código Judicial, donde cada proceso tiene una mención sobre cómo se surte el procedimiento probatorio, acá tenemos no una norma, sino dos normas y andan dispersas. Por un lado tenemos el artículo que les acabo de leer, ¿no? El 255, que se refiere a cómo de las reglas del procedimiento de la audiencia preliminar, perdón. Y por otro lado está el 415, que nos habla del procedimiento probatorio a partir de la fase del aporte. Y nos indica, como mencionaba la profesora Amores hace un momento, que el procedimiento probatorio en la aportación se surte por escrito, en pruebas, en contrapruebas, en objeciones, aunque establece un término anterior a la audiencia preliminar para hacer esa aportación. Hasta 10 días antes de la audiencia preliminar. Bingo, perfecto. Y la contraprueba dice hasta 5 días antes de dicha audiencia, la audiencia preliminar. Entonces ahí se produce una confusión. ¿Cuándo empieza este segundo término? Porque tal como está representado en la redacción, pareciera que coinciden el término de prueba con el término de contraprueba. 10 días para prueba, y dentro de esos 10 días para prueba, 5 para contraprueba. Y hay otra situación que debemos plantearnos sobre la práctica, lo que ocurre en la práctica. ¿Qué pasa si la otra parte, el demandante, presenta sus pruebas en el 9º día de los 10 antes de la audiencia? Me quedé sin término yo para contraprobar. Tendría que rogarle al juez que me conceda un término para contraprueba, porque tengo pruebas que oponer a esas que presentó mi contraparte. La parte positiva, el tema de que no habrá reserva de la prueba, porque fíjense, es lamentable. Ahora hago público lo que le dije en secreto al doctor Carrelló, ¿no? Hay cosas que en la nueva legislación se han tenido
que plasmar por escrito para que el juez las lea y las haga valer. Porque, por ejemplo, este tema de la reserva de la prueba es uno de los temas que quedaba muy a criterio del juez, y en una reforma anterior al Código Judicial tuvo que enmendarse, porque pasaba lo siguiente: yo me notificaba de mi cuaderno de prueba y estaban los otros cuadernos, el de la contraparte y el de las excepciones y la otra incidencia, y yo no me notificaba de esa y se caía la fase probatoria, ¿no? Entonces, había otra vez que reprogramar esos actos de notificación, porque tenían que quedar notificados todas las partes para que pudiera avanzar el proceso. Entonces, el tema este de la reserva de las pruebas es también algo de la mala praxis, de aquello de que no lleves mi escrito de prueba hasta las 4:55 del último día, para que la otra parte no tenga oportunidad de prepararse. Pero si es que hay que darle traslado, de todos modos se va a dar cuenta. Pero bueno, esas son manías del oficio. Numeral cuarto del 415. Regla de procedimiento probatorio. Por eso le hablaba antes de los principios y del principio de inmediación. Un proceso oral, procedimiento oral, probatorio. Dice el numeral 4, el juez o quien dirija la audiencia. Entonces, quedamos en la misma. O sea, el juez, allá en su despacho, el oficial mayor dirige la audiencia, o el asistente del juez dirige la audiencia, y quedamos en la misma. Un proceso que queda viciado de nulidad, y esta vez por permisividad de la ley, ¿ya? Y como me preguntan a veces los compañeros estudiantes de la USMA, profesor, pero si la ley dice que está viciada de nulidad, ¿por qué no se anulan? Digo, sencillo, porque el abogado lo que quiere es que la causa avance, ¿no? Y no va a retrotraer la actuación, porque quien tenía que presidir el acto de audiencia y que tenía que hacer partícipe vivo el principio de inmediación no lo hizo. Está muy ocupado. Numeral quinto. A veces nosotros queremos ser más realistas que el rey. La práctica de prueba por el juez comisionado, si lo estima conveniente y de conocimiento de las partes, podrá verificarse en días y horas inhábiles. Lo de las horas inhábiles, fíjese, eso ocurre a veces hasta dentro de la misma práctica. Usted está practicando un testimonio y se va más allá de las 5, 7, 8 de la noche, usted sigue. Pero eso, salvo los casos del sistema penal acusatorio, eso de que un juez va a abandonar, ¿no?, su tarde sabatina de deporte o su domingo familiar por ir a practicar pruebas en un proceso civil, eso no es de curso corriente. El otro tema, o el otro principio que sí se hace en blanco y negro ahora en el nuevo procedimiento, en el numeral 10 del 415 que estamos examinando, donde dice que la omisión del papel sellado, de timbres fiscales o de cualquier otro requisito de carácter fiscal en el otorgamiento de un documento o en cualquier otra prueba, ¿sí?, no le resta valor probatorio. Otra vez se plasma por escrito, porque eso está en el Código Judicial. Sin embargo, conozco de mis antiguos colegas jueces que porque un certificado de nacimiento no se expedía en un original, entonces no lo iba a considerar como prueba en el proceso. Y lo mismo ocurriría
con la copia de un certificado de registro público, ¿no? Cuando la norma vigente lo que dice es que el documento tiene que ser de expedición reciente, 6 meses, pero no se exige la originalidad porque el documento público se reputa auténtico. Y el que quiera decir que no lo es, tiene el deber de probarlo. Pero ahora se puso otra vez por escrito, vamos a ver si corre mejor suerte en esta ocasión. Sobre el tema del discovery, hay un avance importante, dice, las pruebas obtenidas, numeral 13 del 415, las pruebas obtenidas mediante el procedimiento de divulgación de pruebas serán admitidas en el proceso siempre que el juez haya confirmado en su producción que intervinieron las partes, ¿no? Contradicción, bilateralidad, etc. Y que se observaron las reglas especiales dispuestas en este código para la divulgación del medio de prueba que se trata. Otro punto novedoso, numeral 15. En la fase de decisión, el juez podrá considerar las pruebas producidas con intervención de las partes en los casos en que se declare la nulidad de lo actuado sin que el vicio que causó la nulidad haya ocurrido en la práctica de las pruebas. Del mismo modo, podrán utilizarse en el proceso las pruebas producidas con intervención de las partes en un proceso anulado y cuya práctica no haya incidido en la declaratoria de nulidad. Se salta el trámite aquel de convalidación de lo actuado para continuar con el procedimiento probatorio y estimar estas pruebas. Las reglas que establece el 415, a manera de hacer un resumen, establece lo siguiente. Primero, que el procedimiento probatorio inicia por escrito antes de la audiencia preliminar y ocurre en el escrito de demanda, contestación, reconvención, demanda de coparte, que es una especie extraña, y la dificultad que presenta este avance del procedimiento probatorio en la fase de aportación es la confusión que antes mencionaba del periodo de prueba y de contraprueba sin que se establezca cuándo inicia el último, el de contraprueba. En una primera lectura del 255, vamos a la que digo. No, vamos a la anterior, la anterior, en esta. En una primera lectura del artículo 255 no aparece esta fase de prueba, pero la situación queda salvada con lo que indica el 415, donde dice que hay un escrito de contraprueba para efecto de proponerla. Y entonces quedan completas todas las fases dentro de un procedimiento que a mi consideración termina siendo semidifuso y no concentrado, porque tenemos 2 audiencias. Y si nosotros queríamos darle agilidad y romper el cuello de botella, me parece que debimos propender a una sola audiencia, ¿no? Después, ok, la parte de proposición de pruebas, contrapruebas por escrito, perfecto, pero de ahí en adelante lo demás en audiencia. Y el juez decide en la audiencia. El juez puede decidir las objeciones en audiencia y pasar a la admisión de las pruebas que han de practicarse y luego su práctica. Y ahí sí que se avanza. Al final, pues, quedamos con toda la subfase: proposición, contraproposición, objeción, admisión y práctica de prueba. Vamos más adelante. La otra, aquí. Viendo ahora el procedimiento probatorio por etapas, tenemos la primera etapa, que es la de proposición, que queda hábil
el primer escrito que se reciba por las partes, cualquiera de estos, demanda, contestación, reconvención, excepción, incidente, etc. Y la prueba de cada parte, se entiende que tampoco se dice que el periodo es común, el de 10 días para probar y el de 5 días para contraprobar. A la siguiente, por favor. En la segunda etapa del procedimiento de probatorio en contraprueba, la norma, bueno, esto fue lo que ya establecimos, que no se aclara a partir de qué momento se inicia a calcular o a computar ese término. Sí sabemos que es antes de la audiencia, pero debió haberse considerado la etapa anterior de prueba, ¿no? Y al final serían 15 días, en mi humilde opinión, ¿no? 15 días, 10 para prueba, 5 para contraprueba antes de la audiencia preliminar. Y quedamos en la tercera etapa del procedimiento probatorio dentro de la audiencia preliminar, que es el de objeciones que va antecedido, por la fijación del tema probatorio, y aquí es donde verdaderamente inicia la fase oral del procedimiento probatorio, ¿no? Realmente no lo aprecio tan distinto de el procedimiento probatorio actual en el Código Judicial, porque en la práctica lo que produce la dilación de la fase probatoria es el calendario para fijar las pruebas. Y otra vez, que hay que considerar y respetar la libertad probatoria de las partes. Si una parte quiere usar todos los medios probatorios en el proceso, ¿quién soy yo, juez, para decirle, no, usted no puede usar la inspección judicial, váyase por la pericial o viceversa? Ese es su derecho y yo tengo que respetarse. Y ahí es donde viene el problema. También viene el problema en ocasiones porque no se hace una justa aplicación en materia de testimoniales. Como dijo la profesora anteriormente, hay pruebas que se demuestran por un medio en específico porque la ley lo manda. Usted va a probar el estado civil de una persona con testigos, o va a probar la propiedad de un bien con testigos. Usted tiene que probarlo como lo dice la ley, con el certificado. Para no aburrirlo tanto, vamos a pasar a lo que tenemos como conclusiones de esto que nosotros hemos examinado desde varios meses atrás, pero a propósito de la invitación de ustedes, terminé a primera hora de la mañana de hoy, ¿no?, para cumplirle. Pero esto es interesante, como dijo la profesora, es motivo de que uno profundice en el estudio y ahí uno no se da cuenta del paso del tiempo cuando las cosas le gustan. Mis conclusiones son las siguientes. El procedimiento probatorio es un procedimiento complejo que va a requerir del nuevo litigante que se dedique a profundidad a capacitarse en este nuevo procedimiento probatorio. Porque vuelvo y repito, ya usted no va a decir, güey, yo tengo un proceso sumario, vamos a surtir el procedimiento probatorio de esta forma, como lo dice la ley, sino que usted tiene que jugar al combinado de 2 y 3 artículos para ver la regla por donde me apunta para desarrollar el procedimiento. Pero eso no es solo para el litigante, también para el juez, ¿no? El proceso civil en el sistema dispositivo sigue en la nueva codificación, pero priva a las partes de la facultad de disponer con libertad. Si el juez va a intervenir en el objeto litigioso y va a intervenir en el tema probatorio, le está restando la potestad que tiene la parte en un proceso civil privado de
establecer cómo va a desempeñarse a la hora de probar. Hay una excesiva intervención del juzgador, compromete el resultado. Hay una fase del procedimiento probatorio que tiene que ver con el discovery. Me corregirá Nelson si eso opera así en el marítimo, pero le exige a la parte de velar las pruebas hacia la contraria. Y si aún así se resiste, se habla de una sanción, ¿no? Entonces, si eso opera así, en eso sí me confieso ignorante, ¿no? Pero estoy dispuesto a aprender. Pero creo que fuerza un poco otra vez la libertad probatoria. El proceso en general se nos ha publicitado como un proceso oral. Pero en esa oralidad afecta principios de concentración. Ya vimos que el proceso no se surte en una sola audiencia, sino en dos, con todas las incidencias que pueden ocurrir en la audiencia preliminar y que el juez tiene que despachar. Afecta el principio de inmediación porque el juez puede delegar a otra persona para que reciba la prueba, pero también se dice que a consideración del juez se puede recibir la prueba por medio informático. Entonces, si yo estoy acá en la sala, el abogado del demandante está en la sala, pero el testigo está con su abogado en una videoconferencia, ahí ya no hay mediación. Porque la inmediación involucra que el juez tenga control en la práctica de la prueba. Control, no intervención. O sea, intervención como parte. Y al final, bueno, ya lo dije, el proceso termina como semidifuso y ya vimos que no es tan oral. 3 etapas son escritas y hacia las finales, las últimas 2 son orales. Esto no ofrece una garantía de agilidad. Y se lo digo en base a la experiencia. El proceso de familia, el proceso de libre competencia y asunto del consumidor, el agrario, el penal, todos han ofrecido una decisión pronta y oportuna, entiéndase, rápida. Y eso no ha ocurrido y los tribunales siguen colapsados. Entonces, el cuello de botella va a seguir donde existe, ¿no? Y la mora judicial va a seguir presente en los tribunales. Hasta aquí quedo con mi intervención para no aburrirles más, pero quedo a disposición de ustedes por cualquier interrogante que quieran hacer. Sí, profesor, de parte del público tenemos 2 preguntas. La primera sería, si la parte actora presenta prueba... Okay. Si la parte actora presenta prueba el 8º día de su término antes de la audiencia preliminar, ¿la contraparte tendría 2 días? ¿Sí? ¿Contraprueba? Ah, la contraprueba, disculpe. ¿Tendría 2 días? Tal como está redactado, tal como está redactado, quedaría muy limitado. Mi consejo sería que le diga al juez que le extienda el periodo de contraprueba ante la presentación en extremo de la prueba a la cual quiere oponerse. Ok, la segunda pregunta sería, teniendo en cuenta los 15 días de prueba y contrapruebas antes de la audiencia preliminar, ¿cómo se atacaría el vacío existente para el término de contrapruebas? Hay una norma
en el código vigente, no la he visto en el nuevo código, que dice que donde no se establecen términos por ley, el juez tiene facultad de establecerlo. Entonces yo creo que podría asirse de eso para que el juez le conceda el término para ejercer su derecho a contraprobar. Muchas gracias, profesor. A continuación, mi compañero Diego le estará haciendo la entrega del certificado por su participación. Buenas tardes, vamos a continuar con el licenciado Abilio Solano, quien nos expondrá el tema sobre jurisdicción y competencia en el Código Procesal Civil. El licenciado Abilio Solano es un profesional panameño con una extensa trayectoria académica y laboral. Comenzó su formación en el Instituto José Dolores Moscote, donde completó tanto el certificado de primer ciclo como bachillerato en ciencias entre los años 1980 y 1985. A nivel universitario, obtuvo el título de técnico en instrucción sumarial con honores de la Universidad Nacional de Panamá en el año 2010, seguido con una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la ISAE Universidad en 2013. Continuó su formación académica con estudios de posgrado y maestría en docencia superior en la misma institución. En su trayectoria laboral, el licenciado Abilio Solano ha desempeñado roles significativos en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en Panamá entre el año 2010 y 2014, incluyendo el de subdirector encargado de la Dirección Nacional de Trabajo. Anteriormente, durante el periodo de 1992 al 2000, ocupó varios cargos en el municipio de Panamá, destacándose como miembro de la Policía Municipal en su primera promoción y desempeñando funciones como conductor, supervisor de base, jefe de grupo y escolta del despacho superior. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Sí, miren, hay un temita aquí porque resulta que todos los colegas que me antecedieron prácticamente han desarrollado las preguntas que ustedes pudieran hacer o las dudas que pudieran haber tenido sobre el tema, debido a que incluso el profesor que me acaba de anteceder y la profesora, por lo que pude escuchar, porque por motivos profesionales no pude estar temprano, han desarrollado todo lo que es la competencia, básicamente, de los jueces junto con su jurisdicción. Igualmente que el profesor, de manera muy magistral, hizo mucho énfasis en lo que es el proceso que se da la competencia del juez, cómo el juez delega funciones, cómo se suspende el proceso en una parte para darle paso a otros recursos. Así que, bueno, iniciaremos con lo básico teniendo en claro lo que ustedes conocen o debemos conocer como la jurisdicción, que no es más nada que tener, ¿verdad? Como lo dice el artículo 9, la jurisdicción y la competencia, la funcionalidad jurisdiccional es la facultad del Estado de administrar justicia en las causas naturales y civil comercial que se ejerce por los juzgados. Ok. En la práctica, la jurisdicción se tiene que tener claro que es dónde se va a llevar a cabo el proceso, donde se presentan las demandas y de ahí pasamos a los diferentes tipos de jurisdicciones. Podemos avanzar al artículo 13, por favor.
Y acá hablamos en subtítulo segundo, sección primera, de lo que es la competencia. La competencia y sus cofactores, territorio, naturaleza del asunto, la cuantía, la calidad de las partes, la conexión en los casos de reconvección, procesos universales y terciarias, y la funcionalidad, la adquirida por razón de grados o instancias, que es básicamente lo que explicó el colega en antes aquí. Por eso les decía que aquí meramente ya veo que sería como leer los artículos, ya no habría necesidad técnicamente de explicarles nada. Así que sin el ánimo de desanimarlos por esperar la presentación del profesor y que nos va a explicar, porque esto es algo que está en el código. Entonces, ustedes como estudiantes y futuros litigantes, si es que van a ser litigantes o van para el sistema, ¿verdad?, deben saber y manejar. Y en la práctica, porque como explicó el profesor, y es que no pude asistir a su presentación, usted habrá explicado también muy magistralmente, según explicó el colega, van a ir aprendiendo que no siempre lo que se dice aquí se aplica de manera objetiva, porque yo accedí porque yo, producto en el área en que yo me desarrollo, que es familia, y como voy de trabajo, eso ahí es un tema. Yo tengo un caso que ya para año y tanto, y es por tema de alimentos por incumplimiento. Pero al señor todavía no se le ha notificado y el proceso dice que mientras no se le notifique personalmente, el proceso no va a avanzar. Tema de pelepolito, de aquello, entonces todas las cosas, los factores que usted indicaba en los actos procesales, la audiencia, no se puede dar una audiencia preliminar si no se cumple con los requisitos, mediación, nos mandan para atrás, nos sacan de ahí, eso es un vaivén, ¿verdad? Igual, entonces, en la esfera laboral, también, cuando ejercía en la Junta de Conciliación Laboral, el mismo asunto. Estábamos obligados todos se iniciaba la audiencia y lo primero que teníamos que decir a las partes era, ¿tienen la voluntad de conciliar? Ya conciliaron, y mi sorpresa muchas veces era que los abogados, los colegas, no sé por qué, no llevaban a las partes a una conciliación, una conversación. Iban los estudiantes de la facultad de aquí, de otras universidades, y salían disgustados. No nos mande por el de la 1. Todo era arreglo. Nunca, yo y en lo personal, yo me voy, cuando no me tocaba audiencia por sorteo, me iba al de los colegas para ver cómo era la audiencia. ¿Ven? Porque sometían el tema de la conciliación. ¿Verdad? En los procesos civiles, igual, como usted explicó, llegan allá, no hay conciliación, no sé, y cuando regresa, a ver si es que regresa, porque como concilian por allá, ya no vienen más. Entonces acá hay que desestimar en base al código. Así que, bueno, no pienso por el tema de la importancia del tiempo de cada uno de nosotros como profesionales, a ustedes los estudiantes que ya tienen por adelantado, y espero que hayan podido prestar mucha atención a todo lo que explicaron los colegas que me antecedieron. Ahí tienen todos los ejemplos que yo iba a explicarle en la práctica, en mi práctica profesional, que es la realidad a la cual ustedes se van a ir enfrentando en su día a día, los que decidan al final, logren graduarse, terminar la carrera y la rama que vayan a escoger para ejercer en el derecho. Porque como decía el profesor Cecilio Castillo, dice, porque aquí todos sabemos leer, y eso sería un respeto que yo me pare aquí a leerme todos los artículos y todo. Entonces, a los organizadores sí pregunté por ahí y me dijeron que por temas profesionales ustedes les hacía muy difícil el horario y si hubieron unos ajustes, porque por lógica debía haber sido, incluso creo que el primero, para que entonces, sí, ¿verdad? Porque usted está por el 415 y regreso al 255 y yo, espérate, voy a ver aquí, yo estoy por el 1.9, wow, ¿ves? Entonces, ahí sí, pero sí lo exhorto a que
busquen jurisprudencia. En los tiempos que nosotros estudiamos no había tanto material disponible como ahora. Este aparatito es lo máximo que hay. Yo hasta antes de venir todavía estaba por allá viendo, buscando información para poder apoyarme. Y como dice también la maestra Josué Herrera, que fue profesora mía, ustedes son unos grandes navegadores, así que ella nada más escribía una palabrita y una frase y así, a navegar. Y hoy en día hay muy buenas películas basadas en hechos reales. Hay una que yo recomiendo mucho, que es con John Travolta, es Una acción civil. Excelente película. Ahí van a aprender con el código al lado, te van a identificar los artículos, toda la dinámica. Cuando un juez se extralimita de funciones, no hace la competencia que la tiene, usted explicó muy bien, cuando la quiere delegar a un juez adjunto, al oficial mayor. ¿Ve? Y entonces ahí sí. Así que bueno, le agradezco la invitación y entonces no sé si quieren hacer alguna pregunta, que no creo, pero bueno. Porque vuelvo y le repito, no considero ético ni profesional ponerme a leer, explicar algo que ya sé que le explicaron sin querer queriendo, o ellos mismos no se han dado cuenta que ellos tienen la explicación entre el artículo 9 al 55. ¿Verdad? Y lo que sí les voy a leer, los que lo buscan en el código, cómo está dividido. Capítulo primero, jurisdicción civil, del 9 al 11. Capítulo 2, competencia, reglas generales, sección 1, primera, 12 a 22. Sección segunda, prórroga de la competencia. Usted es lo que estuvo explicando en el caso práctico. Ese es del 23 al 26. La tercera sección, competencia territorial, 27 al 40. La cuarta sección, conflicto de competencia. Usted también lo explicó en el caso ahí. Y los tribunales competentes, ¿verdad? Así que no sé. Depende del auditorio, exactamente. Lo que sí podríamos irnos es a... Eso sí está por aquí. Al artículo 46, por favor. El artículo 46, ese sí lo considero que lo podemos tratar, que es los órganos jurisdiccionales de naturaleza civil, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Negocios Generales, que ahí es Dios primero, van a tramitar su idoneidad en su momento, tribunales superiores de distritos judiciales, los jueces de circuito, jueces municipales, jueces comarcales y los jueces adjuntos, que usted lo mencionó en la práctica, cómo se dan cada uno de ellos. La competencia de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer en primera instancia, o sea, una sola instancia, recursos de casación y revisión. Los procesos de casación, cuando se busca unir, conectar factores presentados en la demanda, para que te den relación, para que le ayude al juez a que nos conceda, en este caso a nosotros, nuestra pretensión. Y el recurso de revisión, como lo dice el término, para revisar ya lo actuado, lo presentado durante el juicio, en su momento que se eleva a esa máxima instancia. La competencia de la Sala Cuarta, esta también es muy interesante, porque ahí está en las causas de civil de la Sala de Negocios Generales, corresponde examinar resoluciones judiciales pronunciadas en el país extranjero, incluso en los laudos arbitrales, para efecto de decidir si pueden o no ser ejecutados en la República de Panamá. Bien, yo tuve un caso de esto, le puedo hablar en la práctica. Es si usted se casa allá y después se divorcia también allá y quiere que ese divorcio sea válido acá en Panamá, entonces tiene que venir a la Sala Cuarta.
traer los documentos debidamente apostillados, sellados, y eso es una historia, pues si se equivocan en un sello, eso lo echan para atrás. Y ahí se dio vivir lo que usted explicaba, de que porque el certificado no tenía los timbres, lo echaron para atrás. Y estaba acabadito de sacar, ¿ve? Y se perdió la cita, es un soltán, porque no lo admitieron, lo admiten. Entonces, el que vaya a ser secretario judicial, estudiante, asistente al juez mayor, que lo ponen atrás en el RUE, debería o debe tener el conocimiento de que esa norma permite la admisión y después se puede presentar el sello. Obviamente la persona que la admitió sabía eso, pero el que ya estaba en la práctica y el que decidía, no lo manejaba así y decidió negar la admisión del documento hasta que se llevara el sello. Recibir los exhortos y comisiones rogatorias liberados de tribunales extranjeros para admitir su cumplimiento en el territorio nacional y funcionamiento en que debe cumplir. Es lo mismo, básicamente. Aprobar cada 2 años las listas auxiliares de jurisdicción de civil que actuarán en los procesos. Ajá. La competencia, el artículo 50, podemos irnos allá, que habla sobre la competencia de los jueces de circuito, que aquí por el asunto de la cuantía, que es muy importante. Los procesos civiles cuya cuantía mayor de $10,000 son los que ven los jueces de circuito. Los procesos civiles en que figuran como parte el Estado, los municipios y entidades autónomas, semiautónomas, descentralizadas y cualquier otro órgano del Estado, también. Los procesos relativos a la siguiente materia: división de venta de bienes, como le explicaba. Ponernos a leer un catálogo de situaciones aquí, que ya los colegas, yo sé que en la práctica personal y profesional fueron explicando con un ejemplo práctico. ¿No se ha aplicado? Ah, ok. Bien. Entonces, digamos, retribución de posesión, de despojo por causa distinta, denuncia de la obra nueva ruinosa, ausencia de presunción de muerte. Este proceso es cuando la persona, cuando vemos noticias que hay desaparecidos, hasta que no se encuentre el cuerpo físico de la persona. La ley panameña, si no me equivoco, habla del lapso de 5 años. 5 años para entonces poder decretar oficialmente el deceso de esa persona, porque se han dado casos que aparece. Es la presunción de muerte, exactamente. Circuito, la segunda instancia. Ajá. Y el artículo 52, la competencia de los jueces municipales. Los jueces municipales conocerán de las causas civiles que se versen sobre una cuantía de 1,000 balboas sin exceder 10,000. Y también conocerán dentro de una cuantía establecida en el párrafo anterior los siguientes procesos: proceso de jurisdicción voluntaria, proceso de sucesión y lo relativo a aseguramiento de bienes hereditarios. Aquí hay entonces cuando viene el tema de los inventarios. En las sucesiones hay que presentar el inventario para poder que el tribunal conozca de la cuantía, del caso. Así que, bueno, eso sería lo que me hubiera tocado explicarles. Así que, si bien tengan que hacer algún tipo de pregunta. La pregunta por parte del público sería: ¿en qué consisten los factores encominados de adscripción de la competencia? Conexión y funcionalidad que en el código vigente no los especifica. ¿Cómo lo haría en el nuevo código? Bueno, ahí sí me van a
tener que excusar porque no cuento, no me instruí con la legislación actual del nuevo código, ¿verdad? Así que les debo eso. ¿Alguno de los expositores? ¿En qué consisten los factores encominados de adscripción de la competencia? Conexión y funcionalidad en el código vigente no los especifica. ¿Cómo lo haría en el nuevo código? Ahí puso la norma de conexión. Lo que observo es que en el proceso actual hay un artículo 220 y pico, no lo recuerdo de memoria, que habla de qué criterios se utilizan para distribuir el conocimiento de los asuntos entre los diversos jueces. ¿Por qué? Ajá. Me voy a colocar en pie, porque me parece que... Ahí voy. Lo que recuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan cuando habíamos dicho que la sociedad está llena de problemas? Y los problemas civiles son distintos. Uno quiere reclamar una herencia, otro quiere lanzar a alguien que no le paga, otro quiere que se honre un título ejecutivo, otro quiere un deslinde y amojonamiento. Entonces, obviamente no le podemos adscribir a todos los jueces el conocimiento de todos los asuntos, porque necesitamos a un juez especializado, un juez que conozca del tema, para que el fallo sea un fallo bueno, un fallo excelente, un juez que maneja los temas. Entonces, lo que hacen las normas procesales es utilizar criterios para distribuir el conocimiento de los asuntos entre los diversos jueces de la jurisdicción ordinaria. ¿Me siguen? Entonces, los factores, hay una tendencia a considerar que son 4, porque en el Código Judicial, en la competencia, el que ya está falleciendo, y no sabemos si la estancia en cuidados intensivos va a ser dilatada, no sé, establece que se utilizan 4 criterios, pero son 6. Son 4 criterios para distribuir el conocimiento de esos asuntos entre los jueces, ¿verdad? Uno es la cuantía, ¿de acuerdo? Entonces, por eso dice que en atención a la cuantía, los procesos se dividían en procesos de menor cuantía y de mayor cuantía, ¿verdad? Nosotros sabemos que hasta el día de hoy los de menor cuantía llegan hasta 5.000 y los de mayor cuantía superan los 5.000. Se dijo, si es de menor cuantía hasta 5.000, juez municipal, ¿sí? Si es de mayor cuantía, juez de circuito. Ahora ustedes saben que en el nuevo Código Procesal Civil los de menor cuantía llegan hasta 10.000, ¿verdad que sí? Pero eso es en el futuro. No sé si será pronto o cuándo. Bien, entonces hay otro factor que es la naturaleza del asunto. ¿Me siguen? La naturaleza del asunto. Y hay un tema que es el proceso de lanzamiento, que yo aprendí a punta de un cascarazo. Pero sé que los errores son oportunidades de aprendizaje. El que comete un error tiene la libertad de escoger si es un fracasado o si tiene una oportunidad de aprendizaje. El proceso de lanzamiento, que puede ser por mora porque el inquilino nos debe. Oye, la suma que te adeuda en concepto de alquiler puede ser de $50.000, como puede ser de $4.000. Entonces allí el tema de la cuantía nos puede confundir, porque dice, si usted como inquilino me debe 4.000, yo debería someter eso a un juez municipal, y si me debe 50.000, a un juez de circuito. Pero ahí el factor de la cuantía no opera, sino que es la naturaleza del asunto. Es por tratarse de un proceso de lanzamiento, naturaleza del asunto, la materia, en donde la competencia la tiene el juez municipal civil. ¿Sí? Otro criterio es por razón de la calidad de las partes. Se mira quién es demandante y quién es demandado. Si una de las partes es el Estado, el municipio, las entidades autónomas, semiautónomas, aun cuando la cuantía sea menor cuantía, la competencia la tiene la esfera circuital civil. El otro tema es el del territorio. ¿Sí?
eso entonces vienen a otros criterios a seguir definiendo la competencia, como es el tema del territorio, el domicilio, dónde está domiciliada la parte demandada. Porque las reglas de competencia lo que nos ayudan es a determinar cuál es el juez al cual le corresponde el conocimiento del caso concreto. Vamos entonces al tema de un proceso ejecutivo de mayor cuantía de $50.000. Estamos claritos que la competencia la tiene el juez de circuito civil. Oye, pero ¿cuántos jueces de circuito civil hay en la República de Panamá? En todas las provincias constituyen un circuito judicial, excepto la provincia de Panamá, que aquí distinguimos 3 circuitos judiciales, ¿verdad? Entonces yo digo, sí, Jorge Amores, que es mi hermano, me debe $50.000, ¿sí? Bueno, yo estoy clarita que la competencia es de la esfera circuital civil, pero ¿de qué juez de circuito civil? Del primer circuito judicial, del circuito de Colón, del circuito de Chiriquí, del circuito de Boca Toro, Herrera, Los Santos. Será el juez del circuito del domicilio del demandado, porque es un proceso contencioso. Entonces, así opera. Ahora, el factor funcional tiene que ver con el principio de la doble instancia y con el principio de impugnación. Entonces, se distingue en el factor funcional quiénes son los jueces competentes para conocer de los recursos, ¿no? Competencia de primera instancia es la competencia de primer grado, el juez que conoce por primera vez del asunto. Pero si yo apelo, hay una competencia funcional de segunda instancia, porque es el que va a conocer del recurso de apelación. El factor de conexión es bien sencillo, no es complicado. La conexión dice que es un tema que plantea que dos causas se unan por razón de economía procesal. Y el ejemplo más bonito que a mí me gusta es el de la reconvención. Profesora, ¿qué es la reconvención? La reconvención no es más... A ver, ¿qué es la reconvención? Dice, vamos a preguntar. Cuando el demandado se convierte en demandado. Ah, mire, profesor, 5 puntos sobre el semestral para la hora. Eso me encantó. La reconvención o demanda de mutua petición. No nos gusta llamarle contrademanda, ¿no? Entonces, profesor, ¿y cómo es esto? Imagínese que yo la demando a usted por incumplimiento de un contrato, ¿sí? Y yo digo que usted ha incumplido una de sus obligaciones contractuales, ¿sí? A usted le acaba de explicar el profesor, nosotros creo que eso sí lo explicamos, y yo también lo expliqué, que en virtud del principio de contradicción, ¿se acuerda? Cuando se presenta esa demanda, ese poder, lo van a revisar los funcionarios del tribunal. Y ahí es como un examen que presenta el profesor Carrelló, en donde ese es el profesor que va, el del funcionario, que va a calificar si usted redactó o no bien el poder y la demanda. Si lo hizo bien, que eso es lo que yo auguro y deseo para usted, entonces aquí aprendí con el doctor Agapito, ¿verdad? El doctor Agapito me dice, vea profesora, porque nosotros venimos a aprender. Nosotros los profesores tenemos que aprender, nosotros no paramos de estudiar. No lo sabemos todo, pero tenemos la intención y el deseo de aprender más. Y aquí aprendí, por eso me he quedado, ¿sí? Entonces, mira profesora, dijo el doctor Agapito, si eso está correcto, la demanda, el tribunal va a dictar un auto, ¿se acuerda que dijo? En donde admite la demanda, la corre en traslado y le dice al demandado que tiene un tiempo para contestarle y dice que ahí mismo, que fue lo que aprendí, ¿se acuerdan? Que le dijeron que hay métodos alternos de solución de conflicto, ¿sí? Entonces viene y ahora dice que tiene muchos poderes ese funcionario del órgano judicial y viene donde usted, ¿y qué le notifica? Ese auto que admitió la demanda y le entrega copia de la misma. Y usted dice, Miriam Amores está solicitando incumplimiento del contrato invocando que yo fui la parte que no cumplió. Ella está bien equivocada. Yo voy a negar todo lo que ella está diciendo y voy a presentar una demanda solicitando también la resolución del contrato por incumplimiento. ¿Usted cree que por economía procesal usted tenga que ir a otro tribunal a presentar esa demanda de reconvención? Las dos causas están ligadas, están vinculadas.
ese es el factor de conexión. Entonces, es por eso que el juez al cual se le presentó la primera demanda va a conocer también de la demanda de reconvención. Mi demanda puede ser de $20,000, mayor cuantía. La suya puede ser de 3,000, menor cuantía. Él puede conocer, porque quien puede lo más, puede lo menos. Eso es lo que yo voy a explicar. Entonces, lo que yo veo ahora es que esos factores de conexión, ¿no? y de funcionalidad que queríamos, ahora entonces los recogieron por eso en un solo artículo, porque en el libro estaban dispersos. Entonces lo que hicieron ahora fue que lo recogieron. Eso es lo que yo he observado, en lo que puedo explicar. Muchas gracias a la profesora Miriam Amores por explicarnos. Ahora procedemos a entregarle el certificado al profesor Abilio Solano, y gracias por compartirnos sus conocimientos, y una disculpa porque ciertamente es verdad, los anteriores expositores tocaron de una u otra manera la jurisdicción y la competencia, pero bueno, a la hora de armar los horarios por la disponibilidad de los profesores, bueno, nos tocó en ese orden, pero igual, de todas maneras, muchas gracias por tomarse el tiempo. Bueno, compañeros, vamos a tener un breve receso en lo que llega el profesor Oberto, que está un poco retrasado, y disculpen las molestias.